Esto pasó en Un Plan Infalible. Es el momento que todos estábamos esperando. Sí, ¡Todos! con ustedes, Facu Mental. Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de cine independiente. ¿Qué le pasa? ¿Cine iraní? No. Vamos Yo nunca la había escuchado a la... Ah, no la escuché, ya no dije nada. ¿Qué Igual, cosa? A la columna. Venite que vamos a hacer el programa, Flor. No, Venite, porque te estamos acá en acordás que Radio yo La Bici. las dos veces que lo habías hecho, pero el otro día lo volviste a hacer. Las dos veces que lo habías verdad, hecho verdad, previamente verdad. no estaba. No, Creí que exacto. digo, bueno, pero no. Y hoy voy a requerir de tu participación, te aviso, para la columna. Si yo les pregunto, chicos, si yo les pregunto cuál creen que es el procedimiento médico que más se realiza en un año, que más se realiza en todo el mundo. Bypass. Implantes mamarios. Bypass, implantes mamarios. Nati, Alargamiento. ¿de qué? Los hombres tienen muchos problemas. ¿Qué? ¿Querés hablar de algún problema? De ¿Estuviste algo? revisando el historial de internet de alguien? No, se me ocurrió, digo, a ver, yo creo, sí, para mí es eso, no lo admiten, pero es eso. No, igual es mentira, el alargamiento no funciona. No, chicos, lamentablemente el procedimiento médico que más veces se realiza por año es el aborto. Mira. Ya hemos hablado varias Sí, veces, obviamente. es un tema sensible, pero hay un muy buen documental que trata, más allá de la temática del aborto Sí. legal, gratuito y universal, trata puntualmente a una ONG que es Sí. Mujeres sobre Olas, Women on Waves. Es una ONG que desde 1999 lo que hace es, con un barco de bandera holandesa, Sí. viaja a países con costa donde el aborto no es legal. Perdón, donde el aborto no es legal. Entonces sube a mujeres que necesitan practicarse un aborto, las saca de los 20.000 kilómetros Claro. de la costa del país, entonces Aguas queda en aguas internacionales. internacionales, y cuando estás en aguas internacionales la ley que rige es la ley del país, Del barco. de la bandera del país del barco, exactamente. Entonces Brasil. pueden practicar, decime qué se siente, entonces pueden practicar un aborto legal y seguro y gratuito. Mira vos. La creadora de esta ONG es una ex activista de Greenpeace, desde Sí. chiquita estaba fascinada con Greenpeace, es la doctora Rebecca Gompertz, que no es médica clínica, no es obstetra ni ginecóloga, pero cuando trabajaba como activista, cuando estaba como activista en Greenpeace, se dio cuenta de que, sobre todo en Sudáfrica, donde estaba mayor parte de su trabajo, muchísimas mujeres le contaban esa problemática a ella y a otras mujeres de Greenpeace, ¿no? Que ellos no iban por eso, pero sí les contaban que bueno, el problema que ya sabemos, que las mujeres se mueren Sí. por no poder practicarse un aborto Seguro. seguro. Exactamente. Entonces lo que hizo esta mujer fue, bueno, ya con uno de los capitanes de barco de Greenpeace, el tipo le dio la idea, le dijo, mirá, sí, porque practicó algunos abortos en algunos barcos de Greenpeace, y el tipo le dijo, mirá, te podés poner una clínica, o sea, podés hacerlo y directamente hacer una ONG. Ellas no hacen abortos quirúrgicos, no son procedimientos quirúrgicos, Claro. ¿sí? Lo que hacen es interrupción de embarazo de hasta 9 semanas, Claro, con y lo pastillas. hacen, claro, con pastillas, Misoprostol. exactamente. El misoprostol, que es legal en muchísimos países, está prácticamente en todo el mundo. Este documental es del 2014 y narra esos años desde 1999 hasta 2009, Sí. donde fue creciendo y ganando notoriedad la ONG. Hoy en día la situación es distinta, obviamente por distintas regulaciones, está mucho más regulado. ¿Por qué? Porque el misoprostol no es, digamos, para terminar el embarazo lo que se utiliza son dos drogas, la mifepristona y el misoprostol, ¿sí? Sí. Las dos combinadas hacen que haya un 95% de efectividad en la interrupción del embarazo. Solamente usar el misoprostol igualmente garantiza un 80% Sí. de efectividad. ¿Y qué pasa? El misoprostol es una droga que se encuentra en todos los países porque se usa para apresurar el parto o para Fuertes dolores también. Claro, cuando fuertes tenés- dolores, para Mm, hemorragias postparto y para dolores o problemas gástricos. Se relaciona, está, digamos, presente en otros medicamentos también. Sí. Entonces se conseguía. Acá en Argentina se conseguía hasta el año pasado, cuando la ANMAT lo reguló, y entonces ya
se vende bajo doble receta y de hecho es difícil conseguirlo igualmente, por más que te lo receten. Acá en este documental muestran un poco que, porque claro, obviamente vos haces... viste? No, le estoy es una pregunta. Es pregunta. Se muestra el después porque cuando se hace un aborto a través de pastillas, después tiene que haber todo un proceso médico de control porque obviamente vos estás teniendo, es como tener un aborto espontáneo, después tienen que controlar que no se infecte y que no, o sea, el feto no se infecte dentro del cuerpo. Claro, exactamente. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, la doctora Rebecca Gomberts, como les decía, hace la ONG, en el 2004 sale el primer barco, ellas preparan un container en Holanda, en un barco, un container, lo hacen en una clínica, si bien no necesitan tener una clínica porque no van a practicar abortos quirúrgicos, hacen la clínica móvil como para poder habilitarla bajo la ley holandesa y que puedan tener la licencia médica para evitarse problemas. Hacen un primer viaje a Irlanda. En el viaje, en el trayecto de Holanda a Irlanda, la prensa obviamente empieza a estallar el tema, imagínate, ¿no? Año 2004. No, perdón, esto es el 2001. El primer viaje lo hacen en el 2001. La prensa estalla en Irlanda, por supuesto que, como en todos los puertos, son recibidas, muy mal recibidas por estos grupos fanáticos, es lo menos que le dicen, todos estos grupos fanáticos antiaborto, que irónicamente siempre dicen sí a la vida. Claro. Y bueno, viajan a Irlanda, llegan a Irlanda, ¿qué pasa? En el medio ellas esperaban que esta habilitación para la clínica se las dé el gobierno holandés. Cuando llegan a Irlanda, siguen sin tener la habilitación. No están habilitadas. ¿Qué pasa? Según la ley holandesa, interrumpir un embarazo de menos de 9 semanas, como es con pastillas, no necesitas tener una habilitación de clínica médica. La decisión que toman estando en Irlanda es que, de todas formas, para evitar la prensa negativa y para evitar cualquier riesgo de que por un tema legal puedan llegar a inhibirlas de poder operar como ONG, lo que deciden es volverse. Y de hecho se ve como realmente sufren muchísimo porque van a ayudar a mujeres que están en una situación totalmente límite y se encuentran con... Ellas llegan el primer día y dicen... O sea, ellas ponen una hotline, un 0800 en cada país local y lo atienden desde el barco. Y la primera vez que lo hicieron dicen, bueno, esperábamos 5 llamados, 6 llamados. Bueno, el primer día, las primeras 2 horas, 130 mujeres se contactan desesperadas. Y vos las ves... Son 10 mujeres las que van en la primera misión y las 10 mujeres están destrozadas, no pueden creer que no puedan ayudarlas. Bueno, se vuelven y después organizan un segundo viaje, la segunda partida la hacen a Polonia. En Polonia ahí los reciben grupos ya más heavy, antiabortos, pero tipo neonazis, o sea, heavy. Y a tal punto de que amenazan con hacer scratches a las mujeres que se suban al barco. Ya es una cuestión de violencia terrible, no solo contra la ONG, sino contra las mujeres que están necesitando un aborto. ¡Ah, el Hitler! Sí, bueno, más o menos lo mismo. Con fotos, viste, siempre esos grupos usan fotos, mucha pancarta, viste, mucho bebé ensangrentado, cosa que desinforme mucho, algo que desinforme mucho. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Polonia sube al barco, le requisan, le dan vuelta absolutamente todo el barco. O sea, es una situación difícil, realmente. Pueden digamos, llevarse a algunas mujeres fuera de la costa, practican el aborto, toman pastillas, no es que, ya te digo, no es quirúrgico. No muestran a las mujeres, solo muestran aparte es algo como es la primera vez que lo hacen, graban a todas las mujeres, graban un GPS con las coordenadas para indicar que están fuera de la plataforma marítima de Polonia, ahí en el mar Báltico, y muestran cómo las mujeres toman las pastillas. Termina ese viaje, vuelven a Holanda con la satisfacción de poder haber ayudado a mujeres, pero, o sea, entendiendo que se están enfrentando en cada país localmente, no solo a grupos extremistas antiaborto, sino que se empiezan a enfrentar en otras misiones sucesivas a gobiernos directamente. Hay gobiernos que tienen intereses que no quieren dejar ni siquiera que el barco ingrese en las aguas del propio país. Entonces ahí se les ocurre una idea que es empezar a abrir
la información. Esta mujer, la doctora Rebeca, piensa, si nosotros repartimos pastillas, Sí. no podemos, decía lo frustrante que es, ¿no? En un momento dice lo frustrante que es saber que estás ayudando a una mujer dándole una tableta de pastillas y que no podés, que es ilegal, no podés darle las pastillas para que ella las tome en su casa, No, obviamente. como es legal en Holanda, en algunos lugares de Estados Unidos, en otros países, como sí es perfectamente legal. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a entrenar a gente localmente para que empiece a pasar esta información. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién con Flor, el misoprostol se consigue, es una droga que se consigue, o se conseguía por lo menos, muchísimo más fácil, porque se usa para otras enfermedades o para otros síntomas. Entonces empiezan a crear esas redes. De hecho, una de las redes más grandes la crean acá en Ecuador, Sí. en el 2004, y de hecho llegó, digamos, esas mismas redes de gente que se capacita entre ella con información, empezó a pasar a Chile, a Argentina, a Perú. Obviamente que no es un tema, es un tema muy sensible, sabemos, entonces no es un tema que sea muy fácil de hablar y que no es un tema al que se le dé publicidad. Claro. De hecho, acá yo recuerdo haber visto una sola vez en televisión a una mina hablar de esto, hablar del misoprostol. Obviamente después del 2004-2005 se empezó a endurecer un poco para conseguirlo, hasta que recién en el 2015, puntualmente acá en Argentina en el 2015, se deja de legislar. Se legisla, el ANMAT legisla para que no sea de venta libre. Igualmente consiguen muchas cosas, vos ves, y esto es historia pura, consiguen muchas cosas. Después de manifestarse, por ejemplo, en España, después de manifestarse, después de llegar el barco y de toda la movida, si bien son pocas mujeres, obviamente nunca son suficientes, Sí. pero son pocas mujeres las que pueden ayudar, ellos van en 2008 a España, en 2009 España legaliza el uso de misoprostol Sí. para terminar misoprostol con la otra droga, para terminar embarazos de menos de 9 semanas. En Portugal pasa algo parecido, van a Portugal, tienen un despelote legal y 2 años después Portugal legaliza el aborto. Bueno, eso está bueno, Instalan el significa tema, que, de claro, cierta forma. Entonces, no solamente instalan el tema brindan por esa completo. posibilidad, sino que me parece que la misión más importante que tiene el barco es despertar, levantar un poco la polémica e instaurar el tema para que de alguna forma se empiece a hablar y que no es lo que vos decías antes, ¿no? De instaurar esas mentiras que uno van cuando dice no, Totalmente. verdades falsas Sí. que te traen para de alguna forma argumentarte en algo que la verdad es esta. ¿Qué te importa? No es tu vida, no No es sos tu vos, cuerpo. no es tu cuerpo y nunca lo va a ser. Entonces, ¿por qué tenés que tomar esa decisión? Y este Exacto. barco me imagino que tiene también esa misión tan importante de instaurar el tema. Bueno, de hecho, lo que dice la doctora Gombert es que el aborto, bueno, que esto lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, ella lo dice muy claro, que el aborto sea ilegal no hace que no existan más abortos, sino que hace que mueran mujeres. Que, claro. Es lo único que logra el Sí. aborto ilegal. Claro, está la locura esa de pensar de, bueno, sí, del aborto, las mujeres van como al shopping a hacerse abortos y legalizamos. Claro, Chicos, no está nada totalmente. bueno, o sea, no es que las mujeres van y la van a pasar bien, o Claro, sea, no es es ir a una sacarse una porquería, es muela. horrible, claro. No vas al ni- dentista. ninguna Y mujer el se embaraza tratamiento para con abortar. claro, Sí, sí. sí, cualquiera sea el procedimiento que se necesite es terrible, entonces son como mentiras instauradas que se complican las cosas. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? A raíz de todo esto, la OMS, de hecho, si hoy te metes en la página de la OMS, de la Sí. Organización Mundial de la Salud, la OMS tiene un manual homologado para interrumpir un embarazo de menos de 9 semanas Sí. con misoprostol o de 12 semanas o menos con misoprostol y con mifepristona. Homologado por la OMS. Así que, bueno, si bien después cada país localmente legisla diferente, por ejemplo acá con la resolución del ANMAT, se puede abortar de forma segura con esta droga. Por supuesto que hay que hacer controles, como decías vos. ¿Sí? Tiene cierta forma de tomar la droga, que de hecho en el documental la explica muy Claro. bien, aprovecha para comentarlo. Para que por lo menos lo sepas. Claro, si no, exactamente. no Y te dice qué síntomas podés esperar después y ante qué otros síntomas tenés que recurrir a una ayuda médica y qué precauciones tenés que tomar. ¿Esta ONG hacen ellos mismos el documental o el documental está hecho No, por el otros? documental está hecho lo dirige Diana Wittens y está hecho por agrupaciones Pro aborto. claro, exactamente. Y ¿qué te iba a decir? Bueno, es lo genial de esto es lo que generan. ¿Qué pasa? Después de haber hecho toda esta vuelta al mundo y de generar locales que en cada lugar informen, se encuentran con que
pasa esto que pasó el año pasado acá en Argentina, que legislan y dejan de vender la droga, que el primero que lo hizo fue Brasil, porque ya en Brasil se hacía mucho antes de que esta ONG empiece a trabajar. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una página que es así como la ONG era Women on Waves, Mujeres sobre Olas, es Women on Web, Mujeres en la web, y .org, y lo que hacen es, más allá de brindarte información, te ayudan. Vos te podés contactar directamente por correo electrónico con ellos, te contesta alguien, no es una respuesta automática, te contestan, le contás tu caso y lo que te ofrecen es una asesoría médica. La asesoría médica, o sea, un médico que va a ver un cuestionario de unas 25 preguntas, donde ahí te dice si vos tenés algún problema, digamos, alguna contraindicación como para tomar la droga. E inclusive lo que hacen es enviarte por correo privado las tabletas con las drogas. Gratis, en forma gratuita. ¿Sí? Lo único que tiene es, obviamente, tenés la posibilidad de donar. ¿Sí? Claro. Piden donaciones, obviamente, porque es una ONG sin ningún tipo de apoyo. O sea, sin ningún tipo de apoyo estatal. Entonces, sí piden donaciones, pero no es obligatorio. Así que inclusive si en tu país no se vende, podés conseguirlo. Por supuesto que tenés que o ver dentro de la página toda la información o bien el manual de la OMS. Pero está súper claro. El documental tiene esto, más allá de ser una historia fascinante de una mina súper valiente, de muchas mujeres súper valientes, pero de una mujer que le pone cara, digamos, a esa lucha y que se para arriba del barco y que se pelea con los milicos que le quieren requisar el barco. Aparte de eso, es un muy buen panfleto informativo. Claro. Muy bueno. Una gran venta de esta problemática mundial. ¿Dónde lo encontramos al documental? Lo encontramos en Netflix, lo encontramos en otros lugares de pago, como dirían los gallegos, pero se encuentra gratis en internet como siempre. ¿En Blockbuster? En Blockbuster, sí, tengo que devolver la película, me van a hacer juicio, como el flaco de Estados Unidos. Muy bien, ¿cómo era entonces? ¿El nombre se llama igual que la ONG? El documental se llama Vessel, con B corta y doble S, ¿sí? Que significa barco. Vessel. Y lo encuentran en Netflix, seguro, que casi todos tienen Netflix, y si no, ponen online y lo chetean. Claro. Lo conseguís como vos sabés que podés conseguirlo. Claro. Lo importante guiño. es que lo mires Estoy y que lo compartas. Bien, gracias Facu. ¿Te quedás un rato más? Sí, un poquito, tipo hasta las 12. Dale, gracias. Un Facumental más, una nueva edición de Un Plan Infalible. Seguimos así.